Bueno, vamos a hablar con Mónica Xavier, directora del Instituto Nacional de las Mujeres, quien ya está en contacto con nosotros y a quien, por supuesto, le queremos preguntar, bueno, qué es lo que o cuál es la mirada, ¿no?, respecto de, bueno, de esta pérdida tan grande que nosotros estamos tratando de describir de Pepe Mujica, del expresidente. Hola, Buenas tardes. ¿qué tal? Bueno, Pepe nos preparó bastante para este desenlace, no solo porque debió sufrir una enfermedad por un tiempo muy prolongado, sino porque dio mensajes muy claros. Y ustedes hablaban de cosas preciosas que ha hecho Pepe en la vida, y yo quiero enfocar en lo que fue su mensaje hacia los jóvenes. Siempre dedicaba un espacio muy especial hacia los jóvenes. No solo invitándolos a tener una orientación por la justicia social, por el compromiso, sino también reivindicando el valor de la vida. Eso que muchas veces vemos que los gurises de estas épocas tienen conductas que no coinciden un poco con esto que a Pepe le preocupaba mucho. Y era el amor a la vida, el amor al prójimo, el trabajar para, él siempre decía, yo vivo ligero de equipaje. Dio una dura batalla contra el consumismo y le parecía bueno, que lo importante eran otras cosas, ¿no? Las amistades, el compromiso con los temas de los derechos de las personas. Entonces hay todo un legado político buenísimo y uno se sentía muy honrado y se sentirá cuando en alguna parte del mundo, no solo en el continente, se reivindica ese hombre que vivió austero, teniendo las máximas responsabilidades como ser presidente de la República, y que estuvo siempre buscando estos temas que, bueno, que van al fondo del comportamiento de los humanos, ¿no? Estos humanos que tenemos este mundo tan complejo, tan lleno de incertidumbres. Mónica, Sí. quería preguntarte a propósito de esto que estás mencionando, cómo y qué tipo de análisis hacía Pepe Mujica de determinadas cuestiones que él esbozaba en algunas de las definiciones que hemos visto, pero que seguramente vos tenés más fresco y con algún tipo de acercamiento mucho más acertado, mucho más justo. Esto es, no sé, digo, las extremas derechas en el mundo, cómo han evolucionado en los últimos años. Bueno, el caso del presidente Javier Milei, ¿no?, que por supuesto desde el Uruguay se vive muy de cerca y que seguramente también él tenía una mirada de todo eso. Bueno, justamente una enorme preocupación porque nuestra región se integrara. No solo las amenazas de las extremas derechas, que, bueno, combaten muchas cosas, el multilateralismo, agendas de género, agendas LGTBIQ+, y que enfrentan al pueblo con el pueblo. En este caso, Pepe se obsesionó y dedicó su último tiempo a trabajar la integración regional, a tener como latinoamericanos una voz, a respetar la diversidad, que así somos, en este continente súper diversos, pero también a decir, sigamos siendo un continente de paz, sigamos siendo los principales trabajadores para que las brechas de desigualdad de este continente que está tan herido de desigualdad se cierren. Y bueno, sabiendo que no solo nosotros como país pequeño no tenemos un destino si no estamos en el marco de la región. También los grandes necesitan de los países chicos para tener esa voz que nos haga más presentes en el concierto mundial. Entonces, me parece que es muy importante este último esfuerzo de Pepe, tenerlo en cuenta, porque hay cosas muy dramáticas que nos han pasado en el último tiempo. Él siempre repetía
eso de que somos el continente con el 8% de la población mundial, pero por ejemplo en la pandemia aportamos el 32% de los muertos. Y que esas son muestras indiscutibles de la desigualdad que tenemos como continente, ¿verdad? Y ese episodio que nos marcó a todas y a todos, que todos pensamos que iba a haber una humanidad mucho mejor después de ese episodio que nos igualó en la tragedia. Bueno, salimos con más guerras, todos los días tenemos un nuevo conflicto. Entonces tienen que seguirse reproduciendo las voces, no solo recordando lo que dijo Pepe, sino que otros también tomen esta posta de reclamar paz, justicia social y el amor por el prójimo, ¿no? Sí, claro. Sí. Fer. Hola Mónica, ¿cómo estás? Te saluda Fernanda Cornejo. Preguntarte principalmente que qué ocurre después de este anuncio de Pepe Mujica donde dice mi tiempo se acabó, mi ciclo ya terminó, pero cómo él manifestaba las principales preocupaciones, por ejemplo, en el cónclave, en los conflictos bélicos, en todo lo que está pasando a nivel mundial. Bueno, yo creo que Pepe hacía una enorme tarea de pedagogía política, ¿no? Primero, a veces uno le llamaba la atención. Pepe rompió todos los códigos, aquello de los silencios y hablar y también combinar con silencios que en general son recomendaciones de los publicistas, de los comunicadores. Pepe hablaba todo el tiempo y hablaba para todas y todos. Creo que quería recuperar el tiempo perdido. Ustedes hacían referencia a que vivió una forma terrible de prisión, que fue ser un rehén en las peores condiciones. Y bueno, de alguna manera uno sentía que quería recuperar ese tiempo perdido, dándole al prójimo sus mejores visiones, digamos, sus mejores recomendaciones, y que bueno, estas cosas tanto del cuidado del ambiente como de la alerta por derechas que vienen a minimizar o a no reconocer derechos, tenían que estar en la preocupación, ¿no? Entonces creo que fue para la izquierda siempre una voz que removía. Además, muchas veces nos enojábamos con Pepe, porque ponía las cosas medias en términos duros, sí. pero bueno, él estaba convencido de que no podía decir cosas para agradar, sino que tenía que alertar sobre cosas que él veía, claro. y de alguna manera evitar que cayéramos en determinadas cosas que hoy la humanidad lamentablemente cae, ¿no? Cae cuando vota a estos personajes que confiesan que no vienen por otra cosa que por eliminar derechos reconocidos, que vienen a privilegiar a los más privilegiados, y bueno, creo que esa tarea la hizo sin medir costos, porque en realidad Pepe, antes o después de ser presidente, siempre tuvo esta voz desenfadada, estos mensajes que remueven, pero que siempre invitaban a la reflexión, a pensar, a responder, ¿no? Un fuera de serie, ¿no? No podía decir una especie de lo que se denomina en literatura rara avis, ¿no? Alguien la verdad que sí, excepcional en todo sentido. Claro, además de sus características de claridad política, estaba esa actitud en la cual vos decías, bueno, pero no puede ser que no siga determinadas reglas que en política todos sabemos que de alguna manera nos encuadramos en esos criterios. No, Mónica, y además el mensaje de humanidad permanente en todo contexto. Mónica, te agradecemos muchísimo este contacto, la verdad que ha sido muy amable. No, la agradecida soy yo, y mi mensaje es, bueno,
lo que nos queda es seguir agarrando esas ideas, esas banderas Sí. y trabajando por ellas desde todos los lados donde nos encontremos, ¿no? Sí, claro. Un gusto. Gracias, Muchísimas gracias. Muchas Muy gracias. amable. Bueno, muy interesante todo lo que estamos escuchando en tiempos donde la verdad es que poco se toman el tiempo, pocas voces, cuánto en común escuchaba yo en la entrevista, parte de la entrevista que vamos a ver ahora, y como decía Julián, en la última entrevista que había dado el Papa,